Amigos de Bibliófono, una vez más estamos en esta frecuencia en el canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de este programa que pues trata de que escuchemos en voz de los autores a qué suenan los libros. Hoy vamos a hablar con un autor hidalguense sui generis que además tiene una larga trayectoria y está presentando desde el año pasado, desde el 2024, un libro súper interesante, un libro de poesía para niños con todo lo que ello implica, es decir, poesía inteligente, poesía que busca al lector y poesía interactiva. Ya vamos a estar platicando con él. Quiero darle la bienvenida y agradecerle el tiempo que nos dedica Daniel Olivares Vinegra. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, gracias, Abraham. Un gusto saludarte. Un abrazo virtual y siempre afectuoso, empezando el nuevo año, deseándote lo mejor Así en es, ya todo, tenemos, y en este proyecto en particular. claro, ya tenemos un rato de no saludarnos en persona, pero podemos hacerlo por la vía digital. Y hoy vamos a platicar de un libro tuyo que es muy bonito, que se llama Puebrijes. Pero antes quiero preguntarte, siempre he tenido curiosidad, tenemos ya algunos años de conocernos, de tratarnos, de encontrarnos por ahí en presentaciones, en lecturas, pero nunca te he preguntado cómo iniciaste en este asunto de la poesía. Pues propiamente en la poesía uno diría ya que publicas, ¿no? O ya que te reconoces como parte del oficio. Yo soy de formación normalista. Estudié en la Escuela Nacional de Maestros y después en la Escuela Normal Superior de México, la especialidad de Lengua y Literatura. Y adicionalmente hice la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, pues traigo la vocación marcada, digamos, desde siempre, la propia formación familiar. Mi entorno familiar hay muchos maestros, casi todos mis tíos son profesores. Eh, y mi abuelo materno también fue profesor rural allá en la Huasteca hidalguense. Y entonces de allí nos viene la formación y la idea, bueno, ya sabes, la propia circunstancia socioeconómica. En aquellos tiempos estudiar la Escuela Nacional de Maestros o lo normal, ¿no? Era como que una salida muy, pues muy loable, ¿no? Para tener estabilidad y para tener un futuro más o menos promisorio. Claro, Y entonces, bueno, es famoso allá en Hidalgo, ¿no? La normal de Mecho Hidalgo. Mis tíos, casi todos o la mitad de ellos, fueron profesores. Mi madre no, porque como fue la mayor, pues tenía también otras tareas, ¿no? claro. Pero varios de mis tíos fueron profesores, entonces, y eso, bueno, además decíamos, la dinámica familiar fue favoreciendo, pasaron a Mecho Hidalgo o a Escuela Nacional de Maestros después, ¿no? Y entonces como que era una vocación natural en la familia, terminar la secundaria y vámonos a la Escuela Nacional de Maestros, Claro. y ya después cada quien hacer lo que quisiera de su vida. Pero la Escuela Nacional de Maestros, obviamente, ¿no? Pues me acerca al entorno, eh, pues de la enseñanza, de la pedagogía, y entonces como profesor, pues tienes que saber hacer de todo, ¿no? Y fundamentalmente, lectoescritura, ¿no? Claro. Entonces, hay que ser duchos o por lo menos muy eh, afectos a la lectura, a la literatura en abierto, ¿no? En principio, todo lo que es escolar. Y bueno, entonces decía, en mi entorno siempre hubo libros, yo creo que eso ayudó muchísimo, además de la escuela, desde la escuela primaria, pues uno sabe para qué es bueno más o menos, o qué te gusta más, o qué no te causa mayor conflicto. Y desde luego, desde la escuela primaria, pues yo, sin sobresalir, ¿no? Era afecto sí a leer, un poquito más allá de lo que se leía en clase, aunque siempre también mi preferencia por los libros propios, ¿no? De la escuela primaria, que nos tocaron todos aquellos de La Patria, ¿no? La portada de La Patria, de Claro. González. Entonces aprendimos allí a leer y volvía frecuentemente a esos textos. Y bueno, la formación escolar que es fundamental. Siempre me gustó leer, me gustó participar en actividades escolares que tuvieran que ver con la representación o con estar al frente de algo.
Y de allí en la escuela secundaria lo mismo, sí había como maestros que fomentaban la lectura fundamentalmente, la escritura no tanto, no se daba mucho, pero la lectura sí, y recuerdo pues así como que clubes de lectura o algunas actividades así más abiertas en cuanto a que opinabas, ¿no? Sobre lo leído, etcétera, etcétera. Y había también biblioteca ambulante, ¿no? Que no era muy frecuente en ese entonces, que te prestaban los libros para llevártelos a casa. Pero además Eh, tú naciste en un rincón bellísimo de Hidalgo. Sí, claro, pero igualmente hablábamos de las circunstancias, ¿no? Igualmente me vine muy pequeño. eh, a los 6 años dejé allá el nido y propiamente toda mi formación fue en Ciudad de México, ¿no? Y claro, hay las ligas con la familia siempre y con lo cultural y con la tradición y todo lo demás, pero propiamente toda mi formación fue desde la escuela primaria en adelante acá en la Ciudad de México. Y hablábamos de el apego a la actividad lectora, ¿no? Entonces siempre, digo, sin considerarme el lector, Platicabas, Daniel, de esos primeros años y me decías esa expresión que me llama la atención. Sin ser un lector ávido, bueno, de pronto empezaste a interesarte en leer otro tipo de libros. sí, seguimos, perdón, es que igual Sí, seguimos, seguimos. este, eh, ya se me fue la pregunta igual. Eh, ¿Qué otros libros leías en esa etapa ya. de... Sí, desde luego, en el hacer de todo y asomarse a los muchos ámbitos, ¿no? Leíamos, desde luego, en la escuela normal leíamos historia, leíamos algo de filosofía, pero digamos que el gusto por la literatura pues es lo que va primando. Y entonces yo tenía un hermano que también estudiaba la especialidad de lengua y literatura y él me acercó a los clásicos contemporáneos. Además de que en la propia norma leíamos algo de Rulfo, leíamos algo de Octavio Paz. Ya es una formación, digamos, más encaminada a igual estar enterado del entorno, pero decía por gusto, pues sí, me acerqué en principio a los grandes autores del boom, eh, digamos que azarosamente o lógicamente por este contacto que decía que tenía de mi entorno familiar. Y entonces mis primeras lecturas que recuerdo como apasionadas, pues fueron eso de Cortázar y Borges y Gabriel García Márquez, pues eran los autores, digamos, de moda, ¿no? Y Sí, sí los leí con avidez y con gusto, desde luego, quizás sin comprender del todo ello. Y más adelante, decimos, ya entrando a la especialidad, pues ya es un entorno propicio, ¿no? Es la especialidad de español o lengua y literatura, y entonces, pues ahí ya encontramos lobos que aullan contigo, y entonces niños, ¿no? Que te recomiendan lecturas o que también ya escriben y entonces pues generamos algunos proyectos. Los propios profesores pues ya también están o son ellos autores a la vez y entonces pues estás en contacto ya con gente del medio de alguna manera, aunque es digamos que un entorno particular, pero tenía profesores que destacaban, ¿no? Que ya tenían libros publicados y pues te vas acercando al entorno, decíamos, primero pues así de manera amateur, totalmente generando tus propias publicaciones con compañeros, con algún cierto colectivo, y después queda el gusto ya o el gusano, ¿no? De buscar por allí otros entornos y mandar colaboraciones a otras revistas, hasta que pues algún día, ¿no? Ya mandas a un medio un tanto más serio y pues ya sientes que estás como que en el camino de algo que quieres lograr. Eh, en esas búsquedas también, bueno, desde luego decíamos, hablábamos como que de autores de narrativa y pues también el acercamiento hacia los poetas contemporáneos, ¿no? Y desde luego
pues allí Nicolás Guillén, Mario Benedetti, Octavio Paz, desde luego, Jaime Sabines, pues son los que nos tocaron, ¿no? Y nuestros maestros indirectos, los del entorno, los de nuestra propia frecuencia, onda, eh, en fin, ¿no? Claro, dices algo que me llama la atención, también que es esa expresión, nuestros maestros indirectos, pero de pronto eran los más presentes porque estaban íntimamente ahí con nosotros en las lecturas y eso como que tiene un calado diferente, ¿no? sí, 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 tú lo seleccionas y tú calas, como dices, muy bien en ellos y vuelves a ellos las veces que quieras y los buscas. Te digo, también, pues, digamos que es en principio un acercamiento, eso, un probar, ¿no? Un ver hasta dónde, y de pronto, bueno, sabes que son puertas, ¿no? Que de Claro. esos harás a algunos otros. Y bueno, y ya después, pues harás tus ensayos y tus propias búsquedas y tus propios descubrimientos, ¿no? Y ya formados un poquito o alineados a escribir, pues también te vas preocupando por eso, ¿no? Que decimos de buscar tu propia voz, de buscar tu propio estilo, en fin, lo que todos intentamos eh, avanzar, madurar un tanto. Claro. ¿Y en qué momento haces este brinco? Porque bueno, todos quienes nos hemos dedicado por vocación a este asunto de escribir, pues hay un hito en el que pronto en nuestra vida decidimos pues dar el paso de lector a escritor. Por fortuna, no todos los lectores se convierten en escritores y aunque es probablemente la característica indispensable para escribir, aunque no lo creas y no lo crea la gente que nos ve, de pronto uno se encuentra escritores que no son lectores y se nota, pero en tu caso, ¿en qué momento dices, yo estoy leyendo, lo disfruto, hay una sensación de gozo en las lecturas y de pronto dices, pero quiero escribir? No lo sé, como que la escritura siempre va de la mano, pero no necesariamente va ligada tampoco con la lectura, ¿no? Va ligada más con tus vivencias, con tu querer decir algunas cosas. En principio yo creo que con reconocerte, ¿no? Con saber qué piensas y cómo lo piensas y si como lo estás diciendo es de alguna manera eh, válido o aceptable o hasta entendible para los demás. Particularmente digo, es el caso de nosotros que hacemos poesía, la poesía, ¿no? Como una afirmación así muy de la sentimentalidad, pero también de el pensar en abierto. El filosofar suena bastante pedante, ¿no? El pensar fino, el pensar cierto, el pensar, digamos que graduado y gradual en cuanto a también sentimientos o ideas que uno va simplemente afinando, ¿no? Sopesando y diciendo, pues esto suena muy bien o esto es, por decirlo también de manera, pues densa, ¿no? Es una verdad para mí. Eh, pero son verdades también que uno lo sabe de entrada, lo sabe de cierto, como diría Sabines, son verdades subjetivas, es decir, que entiendes tú por belleza, que entiendes tú por felicidad, que entiendes tú por cariño, amor, fidelidad, amistad, etcétera, ¿no? Entonces, esos conceptos abstractos, volverlos palabra. En el caso de la poesía. Narrativa, pues creo que también uno entiende que allí es otro terreno y que es más el juego sí, de generar entornos, de generar personajes, de generar historias, pero por allí no me dio nunca, o sí, pero no abundantemente. Igual que en mi poesía tiende a ser muy concreta, también lo poco que he intentado de narrativa son microrelatos, ¿no? Entonces siempre me muevo en un entorno muy acotado de hacer narraciones muy cortas. Y en algún momento, pues igual lo otro que intentamos, pues es ya el análisis literario, la crítica o la reseña, ¿no? Que pues allí ya son gajes del oficio y es lo que te da, ¿no? La propia lectura y entonces allí bajas, así, ahí sí tu pensamiento y le pones en contrapeso, ¿no?
con la realidad sensible o con el entorno, o con otras experiencias o con otras lecturas. Por allí va pues entonces el tejido, ¿no? De nuestras preocupaciones, de nuestros quehaceres, ¿no? Claro, Yo siempre he trabajado más y me defino más como poeta porque he hecho más obra poética. Sí escribo narración, pero insisto, es una narración muy abreviada eh, y muy acotada y muy como que, bueno, porque sale, ¿no? Porque tiene que salir, pero no es mi vocación de el ser narrador. Y bueno, esos son los ámbitos en los que nos interesa pues trabajar, ¿no? O desenvolvernos un tanto. claro. Mencionas esta característica de tu poesía. Yo creo que hay dos características en tu trabajo poético que son fundamentales para el estilo que has forjado, que es precisamente la concreción, pero también la parte lúdica. Es decir, este juego con las palabras se entiende muy bien por tu vocación también en la enseñanza. Y creo que se ve mucho más reflejado en la última publicación que estuviste promoviendo el año pasado, que es un libro extraordinariamente bello que se llama Poebriges y que es una colección de poemas concretos, pero muy juguetones, muy lúdicos. Platícame un poco cómo ideaste este libro. Bueno, desde luego, profesor, decíamos, ¿no? Normalista. Siempre hay que jugar con los niños, siempre hay que acercarles ejemplos versos, pero a la vez uno va generando pues también ciertos juguetes, ¿no? A lo largo de muchos años tenía por allí apuntes, cosillas elaboradas como para los niños, y llegó un momento en que, bueno, ahí estaba un libro ya en potencia. Sí lo recreé un poco, intenté pues moverlo ahí en algún entorno y ver si pasaba algo. No pasó mayormente, pero me refiero a la cuestión de concursos y todo eso, ¿no? Que es mucho un azar, ¿no? Sacarse la Sí, lotería, mandar un sí, libro claro. a concurso y que, bueno, pues que salga premiado. Pues no salió premiado. Pero el material estaba, era un material, pues básicamente lo mismo, digamos que después tuve que hacer una segunda criba. Mm, y estaban los poemillas. Estaba yo en la disyuntiva de igual si volverlo un material mucho más académico o dejarlo en plena libertad. Eh, Más académico, es decir, podría haber hecho yo un taller de poesía para niños, ¿no? Un poco estaba en el imaginario poder hacer un pequeño material didáctico para que los niños se acerquen a la poesía. Eh, pero por el otro lado, ¿no? Desde la perspectiva del creador, pues mejor vamos a darles más premio a los niños y que no se sienta tanto como que esto es un material didáctico, que no tengo problema con lo didáctico, o sí, pero con lo didáctico, digamos, acartonado, lo didáctico que se Sí, sienta como obligado, ¿no? claro. Entonces, más el didactismo desde el propio juego y desde la propia creación. Y entonces, bueno, en esa disyuntiva estaba cuando, cruzando experiencias, intercambios y actividades con el grupo de creadoras de el proyecto Mujerío, que es un grupo de maestras de arte, son pintoras, son escultoras, y platicábamos por allí de que, bueno, sería muy lindo tener un material para los niños. Y ellas además coordinan un taller de pintura para niños con un nombre muy lindo que son los alevines del arte. El proyecto Mujerío, entonces, encabezado por Clelia Ríos y por Lucy Hernández, trabajan en el Jardín del Arte de acá de la Ciudad de México, en Sullivan, atrás del Monumento a la Madre. Todos los sábados, domingos, por ahí las encontramos, y tienen un taller de pintura infantil que son sus alevines del arte.
Y dijimos, sería muy bonito concretar por allí alguna cosa, que yo les mando poemas o tengo un libro, qué tal, que quizá lo pudieran ilustrar. Y dijeron, sí, claro, sería muy lindo. Como casi todas las utopías, ¿no? La pensábamos como muy linda y muy, oh, bueno. Y sucedió que en ese entorno estábamos conectando también con Fundación Cultural Pascual y del Arte en una exposición. Y el maestro presidente, entonces, el maestro Rubén Jiménez Huitrón, se acercó a saludarnos y preguntarnos qué proyectos teníamos en mente. Y pues le dijimos, aquí estamos platicando, las maestras son pintoras, yo soy poeta, y quizá en un momento tendremos un libro y quizá en algún momento pues vea la luz. Y él dijo, ¿y por qué no hacemos el momento más propicio? ¿Y por qué no se apuran y me llevan el proyecto? Y entonces a partir de allí es que dijimos, hay una opción, y igual pensando todavía, quizás se tarde, quizás lleve todo el proceso que suelen llevar los libros, pero nos dimos a la tarea y entonces estaban mis textos y los textos se afinaron, pues, no, bueno, los textos estuvieron y se pusieron a trabajar las maestras a conseguir las ilustraciones y en un determinado momento, pues ya estaba el proyecto como tal. Lo afinamos con la ilustración de la portada, que es de la maestra Elsa Madrigal Bulnes, y el diseño también editorial lo afinó la maestra Lucy Hernández, y bueno, ya estaba un libro, y pues las cosas se dieron, y entonces Fundación Cultural Pascual y del Arte, pues tuvo a bien, pues apadrinar, ¿no? Y darle salida a este libro como editorial que ellos han sido en su momento, que apoyan algunos proyectos, y pues finalmente vio la luz este material, que afortunadamente, como hemos dicho, pues y como se puede ver, se puede constatar, es básicamente para mí, que me gusta mucho, ¿no? Pues es un libro de arte y de poesía, ¿no? O sea, de dos artes que se cruzan afortunadamente en bien de este proyecto. Y, eh, y pues ya la concepción del libro pues era eso, era, como tú bien lo dices, pues es una serie de juguetes literarios, sí encaminados fundamentalmente a lo poético, a juegos lingüísticos diversos, en esta idea de apertura que yo tengo y que defiendo, ¿no? Del arte libre, del arte que va más allá de las reglas, que se vale romperlas para bien, eh, y que es un juego de inteligencia, ¿no? Siempre entonces retar, como dices, al lector y en este caso a los lectores pequeños que son más listos de pronto que nosotros mismos, ¿no? O que son muy eh, etéreos, ¿no? No, es difícil llamar su atención. Pero bueno, entonces en ese sentido, pues hay que jugar y hay que ofrecer material diverso. Y pues estos poemas, algunos son poemas, digamos, tradicionales, van en la idea de la lírica infantil tradicional y con algunos toques y distorsiones intencionadas, ¿no? De contemporaneidad o de reto diverso, más allá de la poesía tradicional. Eh, que son cosas que uno maneja, ¿no? Pues porque así nos gusta generar nuestra palabra. Y bueno, entonces hay una idea abierta de lo que es la poesía, y sí va hacia ciertos tópicos de la imaginación infantil y de la propia creación infantil, entonces de poemas rimados, pero hay también poemas que no son poemas rimados, sino poemas experimentales, digamos, o antipoemas, como se sabe que juego con ese término. Y el libro, bueno, por ahí tiene un subtítulo que es Poemas, Despoemas y Titiribrijes, ¿no? Y Eh, Titiribrijes, exacto. Algunos aspiran sí a ser poemas, o lo son de alguna manera. Los despoemas, pues es esa idea de que, bueno,
son poemas a la mitad o poemas que tú puedes, o que el lector, o que los chicos pueden completar. Y los titiribrijes, pues ya son las cosas raras que pueden derivarse de ello, ¿no? Que es la propia creación o recreación de la poesía, como de pronto jugamos, ¿no? Que son desde las propias canciones o los poemas actuados, o todo esto que me ha permitido el libro, ¿no? Después que lo termine, el problema era presentarlo, un poco el problema, porque Ese es el único problema de terminar los libros, que hay que presentarlos. sí, 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 y hay que presentarlo a los niños. Entonces, a los Claro. niños, a ver, niños, siéntense y vamos a leer. Pero a eso estamos rehuyendo, ¿no? Si nos vamos a invitarlos a leer, vamos a invitarlos a jugar, vamos a sentarnos y a jugar y a recordar que la palabra es eso, que es un instrumento muy eh, maravilloso que se presta para jugar, ¿no? Cuando no tenemos ni canicas, ni trompo, ni nada a la mano, podemos jugar únicamente con la palabra. Y desde luego ellos saben que también la palabra es equivalente de juego y equivalente de canción, y entonces es eso, ¿no? Y tuve que generarme unos pequeños personajes para poder presentar los libros y hacer eso, el titiribrije, ¿no? Es yo soy el títere, yo soy el que habla y que me vuelvo el personaje, o ellos, ¿no? O todos, o jugamos un poco en una idea de escenificación de algunos temas o de algunos poemas o de algunos personajes que están aquí en el libro. Y también cantamos y también ya jugando con títeres, también llevamos títeres. Pero esto, claro, yo no lo puedo hacer todo solo y he tenido la fabulosa colaboración, ¿no? De amigos que me ha ayudado a montar un pequeño espectáculo y en su momento lo hacemos como que muy grande, dependiendo de los auditorios y las expectativas. Entonces hacemos un espectáculo que se llama así, Puebrijes y Titiribrijes. En esa aventura me acompaña la maestra Cristina Cruz, que es profesora del Colegio de Bachilleres y maestra de danza y gran cantora y bueno, un personaje de la escena artística de acá de la ciudad. Y en otros momentos, el maestro Luis Edgar Manríquez también me ha apoyado, ¿no? Para hacer algunas presentaciones. Entonces allí tejemos, dependiendo del público, dependiendo de la expectativa, del tiempo que nos den, del aforo y del evento, ¿no? Y entonces, pues sí, hemos tenido la fortuna de estar en Feria Infantil y Juvenil del Estado de Hidalgo, estuve en la Feria Infantil y Juvenil de Torreón, y estuvimos en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, en la Feria Infantil, en Chapultepec, jugando, ¿no? De alguna manera. El espectáculo incluso de la Feria Infantil fue apoyado por los alumnos del Colegio de Bachilleres y ellos usaron mis poemas, ¿no? Para a su vez cruzarlo con danza y cruzarlo con música. Y entonces, pues eso es, ¿no? Las cuestiones felices que suceden de pronto, porque bueno, tenemos este maravilloso entorno, ¿no? En el que pues tenemos amigos también que son muy solidarios y abiertos también a esta práctica, ¿no? Que no es fácil decir, a ver, vénganse, trabajen conmigo y vamos a trabajar para niños. Pero se puede, ¿no? Ya vimos que se puede y ha sido muy linda la experiencia. Claro que sí. Mira, Ah, quiero mostrar ajá, un ejemplo a la cámara. Ahorita leo el poema. Quiero que vea la gente que nos está siguiendo, pues esta combinación de lo gráfico, que es un asunto gráfico muy sencillo, en el mejor sentido de la palabra, no simple, sencillo, que acompaña, que arropa, que completa el poema. Y este es un poema precioso. ¿Se llama acaso un poema? Dice, comer pay, aso, con jaja, lea, con jeje, dicaya, con jiji, cama y jojoque. Acompáñalo con jujuguito. Es decir, hay ahí un juego de palabras que es sumamente interesante y que despierta esta parte lúdica del lenguaje y, como decía hace un rato, de la parte de una de las características que tiene mucho tu poesía, porque desde el libro anterior, desde las antiparras, había este juego de romper la palabra,
de poner trozos de ella entre paréntesis, de darle otro sentido más allá a las sílabas que conforman cierta palabra, a los juegos, a los acomodos, en fin. Hay una especie de usar el lenguaje, en tu caso, Daniel, como si fuera arcilla y como si estuvieras haciendo precisamente figuras de barro a lo largo de los poemas. Sí, sí, te digo, eso se trae, ¿no? En algún momento descubres que pues allí hay una beta y que la puedes seguir explotando, no sé hasta dónde, este, de alguna manera todavía, ¿no? Todavía de ida y de regreso, porque como decía, los poemas ya estaban, pero podía yo haberlos presentado de otra manera o podía haber jugado otras cosas. Y sí, bajar algunos de estos recursos que a lo mejor ya existían y que igual los retoma uno de manera inconsciente, ¿no? Simplemente, pero pues si en mi poesía, digamos, seria o adulta, mi divisa es el juego, pues ahora que juego con los niños, mayormente, ¿no? Justamente este ejemplo que mencionas no nació como un poema para niños, pero suena y funciona como poema para niños, ¿no? En realidad ese lo compuse para un amigo mayor en el día de su cumpleaños, ¿no? Y se lo obsequié de esa manera que hace uno, ¿no? Los homenajes entre los amigos. Por eso dice para el señor R, que es mi amigo Roberto. Entonces, el señor RR. Eh, que aparece recurrentemente en algunos poemas. Eh, pero bueno, desde luego es un juego, quizá, es un juego, punto, ¿no? Como la poesía es poesía, sea para grandes, sea para chicos. Es juego, juego, y es poesía, poesía, si uno quiere, otra vez, aquí entraríamos, ¿no? Si uno quiere llamarlo poesía, y si no, pues son juegos lingüísticos, y si no, pues es un proceso de creatividad pretextando las letras, ¿no? Sí, a eso nos dedicamos las más de las veces, a, a que estos recursos afloren y sean como que el gancho, ¿no? La ventana por la que uno capte la atención de los lectores. Ya después hay, desde luego, hay una propuesta, hay quizá un trasfondo, hay, como decía, estas anécdotas, ¿no? Que se sepan, pero después al revés, en el contexto en el que lo ubicas, ¿no? Que es eh, oscilar de la palabra y esta fiesta, este festival que es Puebriges, pues es, ¿no? Una manera de, de malabarear, de traer a colación diferentes momentos de la creatividad y del juego y de la alegría y del canto y de lo que vale la pena festejar, ¿no? Cuando uno está intentando jugar con la palabra, celebrar la palabra, eh, hacer vínculo con el lector, lectores, ¿no? Que aquí estamos, otra vez es poesía infantil, como decimos, para niños de todas las edades, ¿no? Quien quiera comulgar, quien quiera jugar, quien quiera acercarse, quien quiera hacer válida la moneda, pues bienvenido, ¿no? Estaremos en esta frecuencia. Y ocurre lindo y ocurre bien, ¿no? Hasta ahora. Nadie me ha dicho que esté yo errado en la propuesta, ¿no? Simplemente les gusta más, les gusta menos, entienden que pues así es, ¿no? De eso se trata y esta es la temática que corresponde o estos los recursos que tradicionalmente o eh, opcionalmente pudieran ponerse en juego como están ya aterrizados aquí. Fíjate, Daniel, que hay, bueno, en el libro hay cosas maravillosas. Hay un poema, bueno, este, que se llama Aritmética, es poema, donde los niños, los lectores, como decías, niños de cualquier edad, pueden prácticamente leerlo y completarlo a partir de los números. Eso me encanta, es verdaderamente una delicia de pronto encontrarte con un libro que te pide, pues incluso hacer
completar el libro, ¿no? Hay también por aquí un poema que tiene opciones para elegir, que es, digamos, este bello niño, dice este poema, para que lo vean, ahorita voy a leerlo. Sí. Tiene tres opciones en el último verso. Este bello niño con piel de manzana quiere para el mundo un mejor amanecer, mañana, futuro. ¿Cuál es la que rima? Este bello niño, que es bastante bueno, dejará a su hermano un gran mundo nuevo, distinto, naciente. Es una manera, digamos, para usar esta palabra que de pronto es un poco, pues ya demasiado común, interactivo. Ya no hablamos de lo interactivo a partir de que todo se ha vuelto interactivo. Y particularmente hay un poema que me gusta mucho, Ajá. dinosaurios que nunca existieron hasta ahora. Está el carcajadonte, es el cosquillosaurio, el requetemimoso, el come cereal raptor, el berrincheratops. Es verdaderamente muy divertido el Peinadinsauralophus. Bueno, solo los domingos. Yo diría que es el Despeinadinsauralophus. Los domingos no nos peinamos. En fin, que el libro es verdaderamente un encanto. Y hace rato mencionaba yo que hay como una secuencia de este libro anterior tuyo, que es el de las antiparras, que es verdaderamente muy disfrutable, porque eh, la poesía tiene distintas lecturas, ¿no? Cada lector completa un poema o o lo desenvuelve de una manera distinta. Picasso decía que la obra de arte tenía que ser incompleta precisamente para que quien la apreciara pudiera completar algo del poema. Y en el caso de tu poesía, Daniel, eso le permites al lector que de pronto complete, desdoble, haga, entienda de otra manera. Y creo que una vez que lees este libro de Puebriges, entiendes que era pues la consecuencia más lógica de una experimentación que haces con la palabra y con el lenguaje, ¿no? Y además te enfrentas al público más difícil, que son los niños, es decir, ese público más entregado, porque una vez que los conquistas, están completamente entregados a lo que les estás mostrando, pero la tarea más difícil es precisamente conquistarlos, ¿no? ¿Cómo te van las presentaciones? ¿Qué pasa después? ¿Cómo están los nervios antes? Cuéntame. Pues es, como decía, una experiencia totalmente distinta porque pues yo no soy actor, sí me gusta el micrófono, ¿no? Y ya tenemos pues largo camino andado y de alguna manera pues con el público adulto solemos también como jugar, como generar tu propio personaje que es así el antipoeta, ¿no? Cuando vamos en esa vena de antipoesía, entonces es, en mi caso, que además así es mi personalidad, como que aparento que soy muy serio, pero a la vez estoy bromeando todo el tiempo y estoy retando al, al escucha desde el habla o desde la presencia y también mediante los textos, ¿no? A mí me cuesta justo mucho trabajo cuando son presentaciones para adultos, decirles que mis poemas son más divertidos cuando se leen, porque Sí, mi propuesta va más encaminada hacia la bidimensionalidad, ¿no? Y hay cosas que son intraducibles al habla intencionalmente. Y entonces es más divertido eso, perderse en el mundo de las letras, jugar con las letras, hay una aspiración hacia la poesía visual, a esta justamente fragmentación de las palabras y desconexiones y cosas raras que acontecen cuando uno escribe, como yo escribo, intencionalmente buscando, ¿no? Estos recovecos de la palabra misma y jugar con los signos visuales, con las comas, los puntos, los paréntesis, con los silencios mismos, ¿no? Con los acomodos, cuestiones que solo se ven cuando se escribe. Pero bueno, el alma, ¿no? La columna vertebral está allí y si hay un mensaje que más o menos puede encasillarse dentro de lo poético o lo antipoético, meramente lo literario, y ese es el juego. Cuando vamos al espectáculo, pues justo
tenemos que desdoblar todas las posibilidades de la lengua. Y entonces, como decía, los poemas muchos se vuelven canción y los cantamos, algunos se cantan, se exageran ciertos gestos para hacerlos teatrales, y las intenciones mismas de algunos poemas, ¿no? Esta misma idea, siempre llamar a la participación mediante el aplauso, mediante completar, mediante forzar los significados o los asentimientos o los guiños. Y entonces pues es lindo, simplemente te digo, si jugamos y las más de las veces los niños aciertan y están muy atentos y juegan mucho y les gusta, ¿no? Creo que hasta ahora. Y entienden que es un ejercicio literario y el Bien, énfasis del espectáculo es eso. Todo esto está escrito y todo esto está en el libro y todo esto salió del libro y la idea es que ustedes participen y la idea es que entiendan que todos podemos participar, todos podemos jugar y todos podemos complementar los poemas y a su vez hacer sus propios poemas. Entonces, lo más que hacemos es forzar esa idea, sí, de interacción y que ellos a su vez pues se sientan, ¿no? Eso que fueron parte de la experiencia creativa. claro. Y además, el libro tiene una característica de los buenos libros infantiles, es decir, de pronto hay quienes piensan que la literatura infantil pues es la más fácil porque hay que hablar de cosas sencillas de manera simple, o bien esa puede ser una característica difícil porque hay como que en una expresión un poco despectiva bajarse al nivel de los niños. Yo creo que es al contrario. El asunto de los libros infantiles, de los buenos libros infantiles y más de poesía infantil, o dirigida para niños, como bien dices, Daniel, para todas las edades, es precisamente subirse a un nivel de juego y de imaginación. Quiero mostrar otro poema que me gusta mucho porque tiene precisamente estas características de inteligencia y de palabras, pues yo no sé si la expresión correcta sea rebuscadas, pero son palabras que existen, que usamos los adultos, pero también los niños. Una mejor que ninguna, dice, unos unicornios uranianos usurpan un último universo ululante. Palabras con U. Esto me gusta mucho. Hay otro por aquí, Guijarros, está aquí, precisamente también con este juego que te caracteriza, son oros, jarros, repletos de arroz, sonrientes, cantan, ria, ta, tan, tan, como charros. Hay este juego de la versificación, hay este juego de la musicalidad, y yo creo que también es una buena manera de, de introducir a los pequeños en la poesía, en la literatura. Ahora, mientras estaba diciéndote esto, me vino a la mente Van Brusa fue a la guerra, este poema que nos hacían aprender en la primaria, o uno de los tantos que nos hacían aprender en la primaria y que de pronto fue musicalizado. Este maravilloso disco que tenían los cinco latinos, ¿te acuerdas? Con poemas musicalizados, con piezas literarias musicalizadas. Es decir, en este mundo tan conectado, tan moderno, tan interactivo, de pronto como que hemos perdido esta posibilidad de mostrarle a los niños que la mejor manera de jugar es jugar con el lenguaje. Sí, 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 que porteamos de allí, ¿no? La palabra es muchas cosas, pero ante todo es también una opción de juego y al decir juego decimos alegría y decimos amistad y decimos conexión sentimental y decimos fantasía y decimos mil cosas. Entonces, sí, sí, pues eso es recordar si es que se hubiese olvidado, de pronto sí, porque pues ya hay, como que nos gana más la cultura visual y los Sí, ruiditos y cosas, que ahí está, ¿no? La semilla para la creatividad en nuestras propias palabras. Las palabras de todos los días, cuando las fragmentamos, cuando las asociamos de manera eh, diferente, pues también son
son juego recurrente, ¿no? Y decía, pues es eso, la conexión entre canción y poema, ya lo decíamos, es reiterada y es casi irrenunciable, ¿no? Aunque a algunos todavía les gusta descalificar para un lado o para el otro, pero bueno, los buenos poemas casi siempre son una canción o son susceptibles de convertirse en una canción, y las mejores canciones pues, son también a la vez poemas. Y la canción infantil que conecta con el juego a partir de las rondas, a partir de los trabalenguas, de los chistes, de las porras, del mero entusiasmo desbordado, pues está allí a la mano. Es cuestión de acordarnos que ahí está y actualizarla y usarla para los mejores fines que convenga. Y a eso estamos abocados, ¿no? Estamos intentando aportar. Eh, y bueno, pues esto es la idea, es la propuesta. Insisto, además de que el libro como objeto, ¿no? Pues también a cada quien le dará lo que corresponda. Sí quería aprovechar la ocasión, porque es lo que corresponde, además de agradecer desde luego a Fundación Cultural Pascual, Sí. a Poesía en órbita, que también es otro colectivo con el que trabajo, a Editorial Trajín, que se ocupó y se sigue ocupando también de abrir espacios para la difusión. Ya decía, los créditos de la portada, que son de Elsa Madrigal Bulnes, importante eh, artista gráfica. Ya dije que la directora y comandante del proyecto Mujerío es Clelia Ríos, que hacen cosas maravillosas, todas ellas desde la perspectiva de la creación artística por mujeres, para las mujeres. No en vano su nombre, ¿no? Proyecto Mujerío es un proyecto que apuesta por rescatar la valoración y la revaloración del trabajo femenino en todos los sentidos, en lo intelectual ante todo y en lo creativo. Y en las ilustraciones que son a cargo de Lucy Hernández, que también es autora del diseño editorial, digamos, y la maestra Frida Iztaccíhuatl, Amanti Vaca, Etel Orozco y Clelia Hidari son las maestras pintoras. Y los chiquitines de Alevines del Arte, que es de notar que en su momento Camila Nicole tenía 9 años, Andrea Ayala tenía 4 años, Diego Sí. tenía 6 años, Sofía Valentina de 9 años, Victoria Elea de 12 años, ¿no? Entonces son artistas en ciernes que además pues también vieron coronado, ¿no? Su sueño no pedido, pero concedido, de que ya figuran, ¿no? En publicación, pues interesante, ¿no? Y las ilustraciones, pues como has mostrado algunas, van en todos los sentidos, ¿no? Unas muy ingenuas, otras un tanto azorosas, otras que sí se hicieron profeso para algún motivo. Bueno, pero ahí está, decía que en ese sentido, pues yo me siento muy realizado y muy bien acompañado o inmejorablemente acompañado por esta propuesta de ilustración y de colorido y de permanencia, ¿no? Ya también en cuanto a realización de un proyecto. Y bueno, entonces que no se me olvidaran esos créditos y pues ahí están. Y seguimos trabajando pues a invitación, ¿no? Abriendo unos espacios donde nos inviten, pues ya estaremos platicando con los profesores o las instituciones, ¿no? Para seguirle dando vida ya en todos los formatos, porque decía también que es para todas las edades y que es un libro que afortunadamente se defiende incluso en las presentaciones formales, ¿no? Cuando asisto a encuentros de poetas adultos, de poetas internacionales, me han permitido leerlo ante público abierto, diverso, ¿no? Y los colegas poetas, pues todos se sienten Eso es bien. una fortuna. La portada tiene dos características que me encantan.
algunos de los ejercicios pues Sí, son poesía, ¿no? Y valen claro. para cualquier foro. Entonces, jugamos a eso, ¿no? A que está bien. Y además, claro, uno le da otro enfoque, otro tono más suavecito, más cómplice, ¿no? Sí. Con los colegas. Pero hasta ahora bien, muy bien en ese sentido ha En sido la portada recibido. hay dos cosas que me gustan mucho. Bueno, el título, por supuesto, arriba, pero el título también cae de la tetera que tiene el elefante sostenida con la trompa. Y Ujú, además, tu nombre como autor, que tiene esta ujú, preposición por, que era muy ujú, usada antaño en los libros, el libro fulano por sutano, claro. eso como que se ha olvidado, pero es también un poco la formalidad necesaria para que los lectores, sobre todo más jóvenes, pues entren y de pronto tal vez, estoy seguro que para algunos de ellos puede ser el primer libro que sostengan en sus manos. Sí, pues yo espero, también tengo esa fortuna de que llamo a la colaboración y llamo a la participación. Entonces, te digo, el libro es bien recibido en varios entornos y como antiparras también, ¿no? Conecta con lo gráfico, con el espíritu creativo abierto y entonces es usado en algunos espacios de creatividad artística, ¿no? Gracias a la colaboración de amigas profesoras, ¿no? También entonces, igual, Poebriges es un disparador de creatividad visual y de creatividad auditiva y de creatividad de las entrañas y de los tornillos que se nos disparan, que juegan mucho en nuestra cabeza. Entonces eso, la capacidad de juego, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Siempre nos gusta jugar, pero de pronto nos agobia la vida, las tensiones, ¿no? El entorno contemporáneo, pero el juego es una medicina y la poesía es también una medicina, ¿no? Entonces siempre va a ser bueno jugar. Y a los jóvenes les gusta jugar y a los adultos no tanto, pero a los adultos sanos o que se dejan seducir también les gusta jugar. Y además, lo que también siempre favorece es este enlace, ¿no? El vínculo familiar es un material que se presta para que papás y niños jueguen, ciertamente, ¿no? Que los Claro, papás expliquen a los niños y que los niños les expliquen a los papás, porque luego los papás son los que no entienden, ¿no? Ya se les olvidó jugar y los niños les tienen que recordar cómo se juega o de qué se trata. O que no se trata de nada, que también eso es importante. No, a veces hay juegos en los que no se trata de ganar, ¿no? Se claro, trata de estar, se de trata jugar. de intercambiar lo que pensaste, pero nadie gana, ¿no? De que tú ves, hagas algo parecido, ¿no? Y nadie gana. O todos ganamos porque estamos juntos y porque estamos contentos. Y entonces Claro. es un material que pretende indirectamente, pero que lo he constatado también, ¿no? Que haya este reforzamiento de vínculos entre incluso los profesores también, que le echen más ganitas, ¿no? Claro. A aumentar la creatividad, que vean que los niños pueden, que no le tengan miedo a la poesía también, porque hay como prejuicio, ¿no? La poesía es difícil, la poesía no se enseña o es muy difícil de enseñar. Y pues no, tampoco es tan difícil, ¿no? Aunque como veíamos, de pronto hay palabras raras que no se entienden, pero no importa que no se entiendan, igual sirven, ¿no? Igual Claro. sirven para decirlas, igual sirven para acomodarlas, igual sirven para después entender exactamente sus significados. Y entonces, bueno, decía esta idea del vínculo, entonces que sea instrumento y que sea juego de por sí y en sí mismo y para muy diversos fines, pues esa es la intencionalidad adicional, ¿no? Si es que viniera el caso. Claro, si cupiera, es pues un elemento extra que nos da el libro. Daniel, pues yo te agradezco mucho que te hayas dado tiempo para platicar sobre este libro. La verdad es que es
pues una joya. Además, si lo vemos desde la perspectiva del desarrollo de la literatura escrita por autores nacidos en Hidalgo, es también un elemento poco encontrado en escritores. Porque Antonio García Pérez ha dedicado muchos de sus libros, por ejemplo, a la niñez, a un público lector infantil o juvenil. También, por ejemplo, Agustín Cadena tiene esta búsqueda sobre todo para el público joven, Sí, adolescente, pero creo que este ejercicio es un ejercicio que completa también esta búsqueda de lectores, porque al fin de cuentas los escritores también tenemos esta parte y tal vez el compromiso social que tenemos es de generar lectores, de generar gente que conecte con lo que escribimos, porque esa es una manera también de entendernos a nosotros mismos, ¿no? ¿No te parece? pues allí queda, y te digo, muy gustosamente de que pues llame la atención y llame la atención de lectores tan asiduos y eh, tan a su vez promotores de todas las posibilidades de la lectura, ¿no? Entonces, pues un gusto también, qué bueno que podemos platicar sobre este material y ojalá que todavía haya más. No, no prometo ni segunda parte ni nada, pero bueno, hay cosas, ¿no? Que están por allí, cosas que se quedaron en el tintero también. Sí. Eh, hay, hay otros poemas sueltos por allí publicados y está bien, o sea, se seguirá trabajando, pero por lo pronto, pues aquí están los poebrijes y titiribrijes buscando cada día más lectores. Y seguro que te va a mantener ocupado gran parte de este año todavía algunas presentaciones. Viene pronto el Día del Niño, así que estarás muy movido presentando este material. Te agradezco mucho, Daniel, y por supuesto que estaremos en comunicación para platicar de cualquier otro proyecto tuyo. Ojalá que sí, un gran abrazo y pues éxito en este programa y en todo lo que emprendas. Estaremos en contacto. Muchas gracias, Daniel, y a la gente que nos siguió a través del canal de YouTube. Muchas gracias. Nos interesamos la próxima semana con algo más de cómo suenan los libros en la voz de sus autores. Bibliófono. Gracias. Chao.